Investigadores del Perú y el Reino Unido, con el apoyo del Fondo Newton Paulet, han apoyado más de 20 proyectos de investigación en biodiversidad. Aquí te mostramos 6 de ellos. Los bosques secos interandinos del Perú son también llamados los bosques olvidados, ya que existe muy poca información sobre estos ecosistemas a pesar de su vegetación única y su vulnerabilidad frente a la actividad humana. Investigadores del Real Jardín Botánico de Edimburgo y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han recolectado más de 12.000 ejemplares de plantas de la zona, creando una colección científica y una publicación sobre las especies más comunes en los bosques secos del Valle Marañón. En el Perú, la medicina tradicional combina el uso de plantas medicinales. Transferir el conocimiento entre miembros de la comunidad local es clave para la conservación de estas especies. Investigadores de Kew Gardens y del Instituto Nacional de Salud del Perú han creado un banco de semillas con 92 colecciones de muestras para apoyar el estudio sobre el uso sostenible de las plantas medicinales en los Andes peruanos. Se han preservado así especies en riesgo y se ha fortalecido las capacidades de científicos peruanos para desarrollar investigaciones más ambiciosas en el futuro. Las tierras agrícolas albergan nutrientes que determinan la calidad de los cultivos. Investigadores de la Universidad de Kiel y la Universidad Nacional de Ingeniería han desarrollado sensores para detectar nutrientes de suelos agrícolas y transferir la información de forma inmediata a dispositivos móviles. De esta manera, pequeños agricultores podrán conocer el estado de sus tierras y planear y proteger sus cosechas. El trigo y la cebada son fuente de ingresos y alimentos de autoconsumo para agricultores de las zonas altoandinas del Perú. Pero las temperaturas extremas y las sequías afectan estos cereales, poniendo en riesgo los medios de vida de la población de la región. Por este motivo, la Universidad de Lancaster y la Universidad Nacional Agraria La Molina han analizado el comportamiento de variedades de estos cereales en situaciones extremas, como las heladas o la falta de agua para su posterior mejoramiento genético. Se identificaron con éxito las líneas genéticas de los cereales que ofrecen un mayor rendimiento, dándolas a conocer a los científicos y agricultores de la zona. El 5% de la Amazonía peruana se encuentra cubierta por la planta del aguaje, fruta agridulce con gran valor nutritivo y económico. Un reto es poder cuantificarlas con precisión. Por ello, investigadores de la Universidad de Leeds y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana integraron el uso de drones para identificar todas las palmeras de aguaje en 6 comunidades de Loreto. Ellos lograron generar mapas y enseñar a las comunidades nativas de la zona cómo utilizar esta tecnología para monitorear el uso sostenible de esta fruta. Los bosques latinoamericanos se encuentran bajo amenaza debido al incremento de la deforestación y los cambios ambientales. En el Perú, un proyecto liderado por investigadores de la Universidad de St. Andrews y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana está midiendo el grado de reproducción de las palmeras del aguaje. Se ha encontrado que estas sufren en su regeneración y están siendo reemplazadas por otras especies de plantas. El estudio se encuentra experimentando con el incremento potencial de la temperatura en la Amazonía peruana y cómo esto afectaría la resistencia de otras especies de vegetación. Conoce más en nuestra playlist y en la página de Research Gateway.